Mateo Salvatierra era un hombre que el tiempo parecía haber esculpido con brutalidad. A finales de aquel verano de 1897, no quedaba mucho en él más que un cuerpo endurecido por el sol y el viento, y una mirada cargada de sombras. Vivía solo, en un rancho casi olvidado en la frontera entre Chihuahua y Sonora, una tierra seca y cruel, donde los hombres confiaban más en sus rifles que en sus palabras. Desde la noche en que perdió a su esposa e hija en un ataque cobarde de bandidos, un ataque que jamás pudo impedir, Mateo se alejó de todo, de los vecinos, de la ciudad, de cualquier vestigio de vida social. Se alimentaba de culpa y silencio, cabalgando entre los chaparrales con la soledad como única compañía. Ese día parecía ser como tantos otros, sin rumbo, sin esperanza. Solo la búsqueda de una novilla perdida lo hacía salir temprano de casa, con el sombrero bajo y la escopeta en la silla. Las horas se arrastraban bajo un cielo implacable, cuando, al final de la tarde, Mateo vio algo que hizo estremecer su pecho endurecido. Al límite de un viejo camino de diligencias, entre un par de álamos retorcidos, colgaba una figura, una joven comanche, atada por el pecho y los brazos, con la piel lastimada por el sol y los látigos. Un letrero toscamente clavado en el árbol decía: «Tierra del hombre blanco no perdona». Por un instante, Mateo quedó inmóvil, sintiendo el estómago revolverse. La escena lo arrastró de vuelta al recuerdo de su hija, y de cómo la crueldad de los hombres no tenía fondo. No supo decir qué lo movió, quizás el eco de un instinto antiguo, quizás el peso de la culpa que llevaba. Pero desmontó del caballo y se acercó, con los ojos atentos alrededor. No había nadie cerca, solo el sonido del viento y la respiración débil de la joven. Y entonces, casi sin pensar, comenzó a soltarla. Los nudos estaban apretados y la piel de la joven, marcada por moretones y escoriaciones. Cada movimiento de Mateo era cuidadoso, casi reverente, como quien sabe cuánto esa violencia ya había dejado marcas. Cuando finalmente la liberó, ella resbaló al suelo con un gemido débil, el cuerpo temblando, los ojos entrecerrados por el cansancio y el dolor. Por un instante, él dudó. Era consciente de lo que eso significaba. Llevar a una indígena a su rancho podía traerle problemas con vecinos, soldados y cazarrecompensas. Pero allí, en ese momento, ninguna de esas consideraciones pesaba tanto como la imagen de la hija perdida, una niña que jamás pudo proteger. Con un suspiro profundo, tomó a la joven en brazos y la colocó sobre la silla, asegurándola firmemente. Luego montó y comenzó la cabalgata de regreso a casa, con las riendas firmes y la mirada fija, como si todo el peso del pasado y del presente ahora le diera un nuevo propósito. El rancho Salvatierra era un lugar de fantasmas. Las ventanas rotas dejaban pasar el viento del desierto. La casa, antaño llena de risas y vida, ahora exhalaba abandono. Mateo instaló a la joven en el antiguo cuarto de su hija, una habitación sencilla, de paredes descascaradas y muebles rústicos. Cerró las cortinas para proteger a la muchacha del sol fuerte y trajo un balde con agua tibia y paños limpios. Durante días la cuidó en silencio. Limpiar las heridas, cambiar los vendajes, alimentarla con caldo tibio, todo hecho con una delicadeza que contrastaba con su apariencia ruda. La joven, sin embargo, no decía palabra. Sus ojos negros, profundos, desconfiados, lo seguían a cada movimiento, sin revelar si comprendía sus gestos. Era una convivencia de silencios, donde cada pequeño cuidado era un intento de construir un hilo tenue de confianza. Los días siguientes transcurrieron lentos, como mecidos por el ritmo del desierto. Mateo se levantaba temprano, preparaba café aguado y pan viejo, y pronto iba a la habitación a verificar cómo estaba. La fiebre subía y bajaba,
En algunos momentos la encontraba acostada, con los ojos cerrados, sudando. En otros, despierta, mirándolo con expresión de alarma, contenida. La comunicación se hacía con gestos simples. Él mostraba el cuenco, esperaba que bebiera, señalaba los paños limpios, obteniendo un casi imperceptible asentimiento. En el rancho, solo el caballo en el corral y un perro sarnoso en el porche hacían compañía. Mateo, que ya se había acostumbrado al silencio absoluto, ahora se encontraba atento a cada suspiro que venía de la habitación, cada sonido que rompiera la rutina de la casa. Era como si, en ese espacio antes muerto, una chispa de vida volviera a existir. Una mañana, al entrar con una bandeja, Mateo la encontró sentada al borde de la cama, la mirada fija en la pared. La piel marcada comenzaba a cicatrizar. El cabello negro, antes enmarañado, estaba ahora trenzado de manera sencilla, una señal clara de que empezaba a recuperar su propia dignidad. Se acercó despacio, depositó el cuenco en la mesa y por impulso dijo: «Nayeli, tú eres Nayeli». No sabía de dónde había sacado el nombre, tal vez de una antigua canción indígena que había oído alguna vez en la feria de Hermosillo. La joven no reaccionó de inmediato, pero horas después, cuando volvió con agua fresca, escuchó un susurro ronco, casi inaudible. «Ayana». Mateo se detuvo sorprendido, la miró, y por primera vez ella lo miraba sin miedo, y entonces con un hilo de voz completó: «Ayana, río en calma». A partir de ese momento, algo sutil comenzó a cambiar entre ellos. El nombre revelado rompió una barrera invisible, permitiendo que los pequeños gestos de cuidado cobraran otro peso. Ayana, pues así comenzó Mateo a llamarla, siempre con respeto, aceptaba ahora más fácilmente la comida, bebía agua sin que fuera necesario insistir. Poco a poco, comenzó a caminar por la casa, apoyándose en las paredes, con los pies aún frágiles. Cuando el sol bajaba y el calor aliviaba, salía al porche, donde se sentaba en silencio, observando las tierras áridas a su alrededor. Mateo mantenía una distancia respetuosa, limitándose a ofrecer lo que podía: una manta extra cuando la noche enfriaba, un puñado de dátiles, una taza de leche tibia. Y aunque casi no intercambiaban palabras, había entre ellos un entendimiento silencioso, un pacto tácito de respeto mutuo. Las noticias, sin embargo, no tardaron en llegar. Una mañana, un viejo arriero apareció en la puerta, trayendo provisiones y rumores. Dijo en voz baja que soldados federales habían pasado por San Pedro, revisando ranchos en busca de una comanche fugitiva. Mateo escuchó en silencio, con el rostro endurecido. La presencia de Ayana en el rancho ya no era un secreto. Los rumores corrían rápido en esa región, y los ojos curiosos de los vecinos sabían olfatear cualquier desviación de lo esperado. Al ver alejarse al arriero, Mateo permaneció durante largos minutos apoyado en el marco de la puerta, la mirada perdida en la inmensidad del desierto. Dentro de él se libraba una lucha silenciosa. Parte temía las consecuencias, parte se negaba a abandonar a la joven a su suerte. Y en 1900, el fondo sabía, el camino que eligió al salvarla ya no permitía regreso. Aquella tarde, Mateo fue al establo, donde guardaba las armas. Revisó la escopeta, limpió la pistola de doble cañón, contó los pocos cartuchos que le quedaban. No era hombre de peleas, nunca lo fue, pero sabía que en esa tierra sin ley, un gesto de compasión podía costar la vida. Cuando Ayana lo vio preparando las armas, sus ojos se oscurecieron, y por un instante el viejo ranchero temió haber despertado miedo en ella. Pero entonces, con una calma que no esperaba, ella se acercó, señaló el puñal en su cintura y, con un gesto lento, pidió verlo. Mateo dudó, pero le entregó la hoja. Ayana examinó el cuchillo, probó el filo con el pulgar y con un leve asentimiento lo devolvió. Era como si dijera: «Comprendo». Desde ese día,
Comenzó a verla no como una víctima indefensa, sino como una mujer de coraje, forjada por un pasado que él apenas imaginaba. Las noches en el rancho adquirieron un tono más tenso. Sonidos, antes ignorados, una rama seca crujiente, el ladrido lejano de un perro, ahora ponían a Mateo en alerta. Dormía con la escopeta al alcance de la mano, y siempre mantenía un ojo vigilante sobre la joven. Ayana, por su parte, mostraba más presencia. Ayudaba a cargar agua, arreglaba discretamente la habitación, e incluso intentaba preparar alguna comida sencilla, aunque sin decir palabra. Un día, mientras él cortaba leña, escuchó su voz por primera vez desde aquella madrugada en que dijo su nombre. «Ellos mataron a mi gente», murmuró, la voz baja como el viento del atardecer. Mateo detuvo el hacha en el aire, con el pecho apretado. No respondió, pero sus ojos, cuando se cruzaron con los de ella, decían lo que no supo decir con palabras. «Lo sé, y siento». A la mañana siguiente, mientras la luz dorada del desierto se filtraba por las rendijas de la ventana, Ayana contó más. En frases entrecortadas, un español rústico, lleno de pausas y silencios, reveló el horror. Su clan, el Sol, caído, fue atacado por un destacamento de soldados y pistoleros contratados, bajo el pretexto de venganza por un secuestro que nunca ocurrió. Mujeres, niños y ancianos fueron asesinados. Ella sobrevivió porque fue capturada, exhibida como trofeo, un aviso para quienes osaran desafiar el dominio blanco. Mientras hablaba, sus ojos no buscaban piedad, sino reconocimiento. Mateo escuchó en silencio, con las manos apretadas sobre las rodillas, luchando con sus propios recuerdos. El dolor de la pérdida, tan conocido para él, ahora se reflejaba en la figura delgada y valiente de esa joven. Y en ese instante, algo dentro de él se firmó. No permitiría que la llevaran de vuelta, no mientras pudiera levantar un rifle. Pero la realidad del mundo allá afuera no tardó en tocar las puertas del rancho. La tarde del tercer día, tras la visita del arriero, 2 jinetes aparecieron en el horizonte, siluetas oscuras contra el brillo del atardecer. Mateo los vio de lejos y de inmediato pidió a Ayana que se resguardara. Ella obedeció sin discusión, con los ojos atentos. Armado, el ranchero salió a recibirlos en el porche. Eran hombres duros, con botas gastadas y fundas relucientes. Pistoleros locales conocidos por trabajos sucios para los coroneles de la región. Sin rodeos, uno de ellos habló. «Dicen que escondes a una salvaje aquí, Salvatierra. Vinieron órdenes de arriba. Mejor entregarla y evitar problemas». Mateo los miró, el rostro impasible. «Aquí no hay nadie más que yo», respondió, con voz baja pero firme. La mirada de los pistoleros se estrechó, pero por ahora no insistieron. Se fueron, dejando una nube de polvo y una amenaza suspendida en el aire. Cuando el polvo de los jinetes finalmente bajó, Mateo entró de nuevo a la casa, el semblante cargado. Encontró a Ayana sentada junto a la ventana, el rostro pálido, las manos entrelazadas en el regazo. No necesitaron palabras. Ambos sabían. El tiempo se agotaba. En los días siguientes, Mateo redobló los cuidados. Comenzó a almacenar víveres secos y munición, ensilló 2 caballos y revisó las rutas que conocía por el desierto. Durante años, había recorrido esos caminos en busca de ganado o en viajes solitarios. Ahora, cada atajo, cada pozo escondido, podría significar la salvación. Ayana, por su parte, se mostraba más atenta y participativa. Ya no se encerraba tanto, ayudaba en los preparativos con gestos prácticos. El miedo permanecía, pero daba lugar a un enfoque renovado. Sobrevivir, huir, romper el cerco que comenzaba a cerrarse. Una noche, mientras compartían un pedazo de pan y un caldo aguado en la cocina, Mateo habló, la voz ronca por el cansancio. «No podemos quedarnos aquí. Volverán, con más hombres». Ayana lo miró, seria. «Yo sé»,
respondió. Por primera vez, levantó la mano y la posó ligera sobre su antebrazo. Un gesto pequeño pero cargado de confianza. Entre ellos, ya no había solo la gratitud por un rescate. Había respeto, complicidad y una chispa de algo más, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Aquella misma madrugada, bajo un cielo de estrellas frías, partieron. Mateo al frente, rifle atado a la espalda. Ayana justo detrás, con una manta enrollada en el cuerpo y un pequeño puñal escondido en la cintura. Rumbeaban hacia el norte en busca de tierras libres y de un destino que aún desconocían. El desierto nocturno era un mar de sombras y silencios. Cabalgaban despacio, evitando los caminos trillados. Mateo conocía bien esos paisajes, los peligros ocultos, desde cazarrecompensas hasta serpientes y ladrones de caminos. En cada parada cuidaba de borrar las huellas, cubriendo las pisadas de los caballos y apagando las brasas de las pequeñas fogatas que improvisaban. Ayana, aunque aún debilitada, mostraba una resistencia admirable. No se quejaba, no temía. Sus ojos atentos escudriñaban el horizonte como si buscaran señales antiguas, memorias ancestrales que le indicaran por dónde seguir. A medida que los días y noches se sucedían, el vínculo entre ellos se fortalecía. Ya no necesitaban palabras largas, bastaba una mirada, un gesto para entenderse. Juntos aprendían a confiar, no como hombre y salvaje, no como protector y protegida, sino como dos sobrevivientes unidos por una misma esperanza. Pero la esperanza no era ciega. Al cuarto día de fuga, al rodear una cadena de sierras bajas, avistaron a lo lejos una columna de polvo que se movía rápido. Mateo examinó con el binoculares. 6 jinetes armados, siguiendo rastros recientes. «Nos están cazando», murmuró Ayana. Mateo asintió, con la mandíbula tensa. Sabía que no podían seguir a campo abierto. Guió a los caballos por un desvío empinado que llevaba a un antiguo lecho de río seco, flanqueado por paredes de piedra. El cruce sería lento, pero ofrecía refugio visual. Mientras avanzaban, sus sentidos estaban aguzados. No podían darse el lujo de un error. Sabían, si los alcanzaban, no habría piedad. La travesía por el lecho seco del río fue extenuante. Durante horas guiaron los caballos entre piedras sueltas y grietas estrechas. Cuando cayó la noche, se refugiaron bajo un saliente de roca, encendiendo solo una llama tímida para calentar un poco de agua. Mateo notó que Ayana temblaba, no solo de frío, sino de tensión contenida. Partió un pedazo de pan y se lo ofreció, que aceptó con un leve asentimiento. Después de comer en silencio, Ayana habló en un tono que mezclaba cansancio y determinación. «Si no llegamos, quiero que sepas, gracias». Mateo, que había visto mucho dolor y pérdida, sintió un nudo formarse en la garganta. «Vamos a llegar», respondió con firmeza. En ese momento no eran promesas vacías. Era una decisión. No permitiría que el ciclo de violencia que marcó sus vidas se repitiera allí. Al amanecer, los sonidos de cascos resonaron por el desfiladero. Los cazadores estaban cerca. Mateo y Ayana apenas tuvieron tiempo de montar y seguir adelante, el corazón acelerado. La persecución se volvió una cacería a plena luz del día, con disparos ocasionales rasgando el aire seco. En una curva estrecha Mateo fue alcanzado, una bala superficial en el hombro, pero suficiente para hacerlo tambalear en la silla. Ayana, sin dudar, guió su caballo con pericia sorprendente, animándolo a continuar. Encontraron refugio en una cavidad rocosa cubierta de arbustos. Mateo, pálido y sudando, se dejó caer al suelo. Ayana rompió un pedazo de su manta e improvisó un vendaje con los ojos llenos de determinación. En cada toque había más que cuidado. Había un vínculo que creció más allá del miedo, más allá de la supervivencia. Durante horas permanecieron escondidos,
los cuerpos pegados a la roca fría, respirando bajo. Los cazadores pasaron 2 veces por el valle abajo, pero no los vieron. Al caer la tarde, cuando el sonido de los caballos finalmente se perdió en la distancia, Ayana ayudó a Mateo a levantarse. Él estaba débil, la herida dolía, pero insistió en seguir. «No podemos quedarnos», murmuró ella, firme. Mateo asintió con un gesto. Sabía que la joven tenía razón. En cualquier momento podrían ser descubiertos. Sosteniéndolo con cuidado, Ayana condujo los caballos por un sendero estrecho que subía hacia las colinas del norte. El camino era duro, pero el aire fresco de las alturas trajo un breve alivio. Cada paso que daban parecía una victoria arrancada de las manos de la muerte. A la mañana siguiente, llegaron a un arroyo escondido entre sauces y piedras. Allí, finalmente, pudieron detenerse. Mateo, exhausto, se dejó caer a piso sin la sombra de un árbol. Ayana lavó la herida con agua fría, cambió el vendaje con delicadeza. Luego, con manos firmes, preparó un té de hierbas que conocía. Mientras él bebía, sus ojos no lo perdían de vista. Atentos, llenos de una preocupación que iba más allá del simple instinto de supervivencia. Al verlo dormir, Ayana se sentó cerca, abrazada a sus rodillas. El silencio de la mañana envolvía el pequeño refugio, y por primera vez en muchos días permitió llorar. Lágrimas contenidas corrían sin sonido, no de miedo, sino de un sentimiento más profundo, más complejo, que ella misma aún no sabía nombrar. Al lado de aquel hombre que le salvó la vida, Ayana comenzaba a ver algo que jamás imaginó posible: un futuro. En las horas que siguieron, Mateo despertaba y dormía, el cuerpo debilitado por la herida y el esfuerzo de la fuga. Ayana se mantuvo alerta, vigilando cada ruido, cada movimiento del bosque alrededor. Alimentó a los caballos, buscó más agua y recogió hierbas que conocía. Al atardecer, cuando Mateo abrió los ojos de nuevo, la encontró sentada a su lado, peinando su cabello con los dedos. Por un momento, las miradas se cruzaron de una forma diferente, sin miedo, sin la barrera del pasado. Mateo, con voz ronca, murmuró: «Gracias por todo». Ayana sonrió levemente, una sonrisa pequeña pero genuina. «Ahora somos 2», respondió. No necesitaron decir más. Allí, en ese pedazo de tierra apartado, comenzaba a formarse una nueva relación, nacida del dolor, pero sostenida por respeto y una confianza creciente. En los días siguientes, el arroyo se convirtió en refugio y esperanza. Mateo, bajo el cuidado de Ayana, recuperaba fuerzas. Ella cazaba pequeños animales, pescaba con paciencia, y cada comida que preparaba parecía un gesto de cariño, tanto como de necesidad. Con el tiempo, conversaban más. Ayana contó sobre su infancia en el clan, los ritos, las historias que los ancianos narraban bajo el cielo estrellado. Mateo, por su parte, habló de su hija, de la esposa perdida, de la culpa que cargaba desde hace años. Entre una historia y otra, silencios llenos de significado llenaban el espacio entre ellos. No había prisa. El dolor de ambos era demasiado profundo para curas rápidas, pero cada día, un poco más de vida retornaba a esos ojos cansados, de ella y de él. En medio del desierto, comenzaban a reconstruir no solo el cuerpo, sino el espíritu. Fue en una noche de luna llena cuando el sentimiento entre ellos se volvió imposible de ignorar. Sentados lado a lado junto a la hoguera, Ayana contaba en voz baja el significado de su nombre. Ayana, río en calma, repetía, como buscando en las palabras una memoria olvidada. Mateo la escuchaba, los ojos fijos en la danza de las llamas. De repente se volteó hacia ella y dijo con una sinceridad cruda: «Contigo. Mi alma también quiere calma». Hubo un silencio. Ayana levantó el rostro, los ojos llorosos. No necesitaron más palabras. Fue en ese instante,
simple, sin gestos grandiosos, que ambos entendieron. Había algo más que compañerismo, un sentimiento que, a pesar de todas las barreras, nacía fuerte, inevitable. Los días siguientes trajeron una nueva ligereza a la convivencia. Las miradas se prolongaban, los gestos se volvían más suaves, más atentos. Mateo, aunque marcado por cicatrices físicas y emocionales, sentía un renacer en su pecho. Ayana, por su parte, parecía florecer. Dejaba escapar risas tímidas, cantaba bajito al amanecer. El desierto alrededor permanecía árido y peligroso, pero en ese pequeño refugio, a la orilla del río, se formaba un nuevo mundo. Era una felicidad discreta, casi secreta, como quien sabe que aún no está seguro, pero elige vivir el momento. Cada pequeño toque, cada mirada compartida, era un gesto de esperanza contra todo lo que habían perdido, pero la realidad pronto se impuso de nuevo. A la mañana del 8º día en el campamento, Mateo vio desde lo alto de una piedra rastros recientes en la orilla opuesta del río, huellas de caballos, pesados, marcas frescas. Los cazadores no habían desistido, era solo cuestión de tiempo hasta que encontraran su refugio. Al bajar, comunicó a Ayana con mirada seria: «Debemos irnos, pronto». Ella asintió sin miedo, pero con los ojos cargados de pesar. Sabían que esa paz breve estaba por terminar. Prepararon todo con cuidado. Las pocas provisiones, las armas, los caballos ya más descansados. Antes de partir, Ayana recogió algunas flores silvestres y las ató en un pequeño ramo, dejándolos sobre una piedra. Un gesto de despedida, un tributo a ese refugio que les dio vida por algunos días. La nueva jornada sería aún más arriesgada. Mateo, conocedor de las rutas, decidió dirigirse más al norte, buscando atravesar una región de cañones poco frecuentada, donde esperaba despistar a los perseguidores. A cada curva, la tensión se renovaba. Ayana, atenta, parecía intuir los peligros con una sensibilidad natural. Durante las pausas, cuidaba de Mateo con una ternura que solo crecía. Y fue en una de esas pausas, bajo la sombra de un gran sicómoro, que ella, casi en susurro, dijo: «Quiero quedarme contigo, donde sea». Mateo sintió el corazón apretarse. Todo lo que la vida le enseñó decía que ese amor era imposible. Pero, mirando a sus ojos, no había manera de negarlo. Él también quería lo mismo. No respondió con palabras. Solo sostuvo su mano con fuerza, sellando un compromiso silencioso. No importaba lo que viniera. Lo enfrentarían juntos. Los días siguientes fueron los más duros. El terreno se volvía cada vez más hostil, y el calor del desierto agotaba las fuerzas del hombre y del caballo. Mateo, aún debilitado, luchaba por mantenerse firme, guiado más por la voluntad que por el cuerpo. Ayana se mostraba incansable. Cazaba pequeños roedores, buscaba raíces comestibles, vigilaba cada sonido en el bosque. Fue en una tarde abrasadora, mientras cruzaban un valle pedregoso, que Ayana vio a lo lejos una columna de humo, señal de un campamento indígena. «Puede ser de los nuestros», murmuró, esperanzada. Mateo, cauteloso, dudó. Pero los caballos estaban exhaustos, y ellos mismos no aguantarían mucho más sin ayuda. Decidieron seguir el rastro, con toda la prudencia que el momento exigía. Al acercarse, escucharon voces en comanche. Ayana desmontó y avanzó sola, con los brazos levantados en señal de paz. Mateo esperó, el rifle al alcance, el corazón apretado. Momentos después, vio a un pequeño grupo de guerreros rodearla. Hubo un breve intercambio de palabras, y entonces uno de los hombres se volvió y saludó a Mateo. Lentamente él se acercó, desconfiado. Fue recibido con miradas duras pero respetuosas. Ayana habló por él, explicando en su lengua la historia de la fuga y cómo Mateo la salvó. Había tensión en el aire,
pero también una curiosidad contenida. La lideraza del pequeño clan, sobrevivientes de otros ataques, accedió a alojarlos por un tiempo. Por primera vez en semanas, Mateo y Ayana pudieron respirar un poco más aliviados. En los días que siguieron en el campamento, Mateo fue tratado con una mezcla de respeto y reserva. Era un hombre blanco, después de todo, y la sangre reciente de las tragedias aún corría en las venas de los sobrevivientes. Pero el relato de Ayana, su fuerza, su fe en el ranchero que la salvó, abrió un camino. Con el tiempo, los ancianos comenzaron a verlo no como enemigo, sino como un hombre roto, tan marcado por el dolor como ellos mismos. Ayana, por otro lado, era recibida con una mezcla de reverencia y tristeza. Muchos la conocían, sabían de su clan masacrado. Su regreso era una herida abierta, pero también un símbolo de resistencia. Y en cada gesto suyo hacia Mateo, un cuidado, una mirada, un toque, había un mensaje silencioso. Ese hombre ahora era parte de su vida. Fue durante una de esas noches, bajo el cielo negro salpicado de estrellas, que Ayana habló más abiertamente sobre sus sentimientos. Sentados juntos, un poco apartados de las tiendas, tomó la mano de Mateo entre las suyas. «Quiero un futuro contigo», dijo con voz firme. Mateo sintió el peso de esas palabras. Todo lo que conocía, las leyes, las costumbres, el prejuicio del mundo allá afuera, condenaría tal unión. Pero en el fondo del pecho, otra verdad latía más fuerte. La certeza de que a su lado había encontrado un nuevo sentido para vivir. Apretó su mano con ternura y sin poder decir mucho, susurró: «Yo también». Allí, bajo ese cielo inmenso, ya no eran un ranchero solitario y una joven comanche marcada por la guerra. Eran solo dos seres humanos, decididos a enfrentar juntos lo que viniera. En los días siguientes, la presencia de Mateo en el campamento fue gradualmente aceptada. Comenzó a ayudar en pequeñas tareas, cuidando de los caballos, arreglando arreos, trayendo leña. Era un trabajo simple, pero que demostraba respeto y voluntad de contribuir. Los guerreros más viejos, que al principio lo miraban con desconfianza, comenzaron a reconocerlo como alguien digno de estar allí. Ayana, por su parte, se mostraba cada vez más serena. Caminaba por el campamento con la cabeza erguida, sin vergüenza del pasado, pero con la mirada puesta en el futuro. Poco a poco, hablaba más sobre sus planes. Un pedazo de tierra distante, donde pudieran vivir en paz, lejos de los ojos y armas de los hombres blancos. Un sueño osado, quizá imposible, pero no para quien ya había desafiado tanto. Fue una tarde clara, cuando Mateo ya podía caminar con más firmeza, que Ayana le reveló una nueva esperanza. Mientras preparaban raíces y hierbas junto al fuego, tomó su mano y la llevó hasta su vientre. «Estoy esperando», dijo, con un brillo en los ojos que mezclaba alegría y miedo. Mateo quedó en silencio un instante, la mirada fija en esa vida que comenzaba allí, contra todas las probabilidades. No era solo un hijo, era la promesa de algo nuevo, una oportunidad de redención para ambos. Abrazó a Ayana con fuerza, sintiendo las lágrimas correr por su rostro curtido por el sol. Por primera vez en Minnosinus. Mucho tiempo, lloraba no de dolor, sino de esperanza. «Vamos a lograrlo», susurró. Y en ese instante supieron que el amor que los unía era más fuerte que cualquier pasado. Los meses siguientes trajeron nuevos desafíos. La amenaza de cazadores y soldados aún pendía sobre la región, pero con la protección del clan y el conocimiento de las rutas ocultas del desierto, Mateo y Ayana lograron mantenerse alejados de las patrullas. Se preparaban para partir rumbo al norte, donde había rumores de tierras libres, donde clanes indígenas y algunos colonos disidentes vivían en relativa paz. Cada día de espera era un día de cuidado y aprendizaje mutuo. Mateo, acostumbrado a la dureza del rancho y la soledad,
aprendió con Ayana los pequeños secretos de la vida en el desierto. Ayana, por su parte, encontró en él no solo un compañero, sino un hombre dispuesto a dejar atrás los prejuicios de su mundo. Juntos, moldeaban una nueva visión de futuro, una donde no habría distinción de color o sangre, sino solo de amor y respeto. Cuando finalmente decidieron partir, el clan los acompañó en un tramo del viaje. Fue una despedida cargada de emoción, palabras breves, abrazos contenidos. Mateo sabía que ese pueblo no olvidaba fácilmente, pero sentía que, de alguna forma, había sido aceptado. Ayana, con el vientre ya ligeramente redondeado, cabalgaba con postura erguida, la mirada fija en el horizonte. A medida que dejaban atrás las tierras marcadas por sangre y odio, un nuevo sentimiento crecía entre ellos. No era solo la esperanza de un refugio, era la certeza de que, sucediera lo que sucediera, ya se habían transformado. De un ranchero roto y una joven marcada por la violencia, habían renacido como algo más fuerte, una familia en construcción. La travesía rumbo al norte fue larga y llena de incertidumbres. Pasaron por pueblos abandonados, valles olvidados y ríos casi secos, pero cada paso era una victoria, una afirmación de vida. Mateo, con la salud ya recuperada, guiaba los caballos con cintos y en firmeza renovada. Ayana, aún con el cuerpo comenzando a cargar el peso del embarazo, mantenía un espíritu inquebrantable. En cada parada compartían pequeñas alegrías, el sabor de una fruta silvestre, el descubrimiento de un nuevo camino, la risa espontánea al contemplar el cielo estrellado. Era un amor que no necesitaba grandes declaraciones. Bastaba el silencio cómodo, las miradas cómplices, la certeza de que se pertenecían mutuamente. En el corazón de ambos ya no había lugar para el miedo, que antes los dominaba. Fue en un atardecer dorado que finalmente cruzaron a tierras más seguras, donde los rumores decían que colonos e indígenas convivían con menos violencia. Al avistar las primeras plantaciones y chozas simples, Mateo sintió un alivio profundo. Ayana sonrió, y por un momento ambos se detuvieron a contemplar lo que habían conquistado. No era el fin del viaje, lo sabían. Aún vendrían desafíos, aún tendrían que enfrentar prejuicios y encontrar un lugar para llamar hogar. Pero lo más difícil ya había quedado atrás, y mientras cabalgaban hacia el pequeño pueblo, con las manos entrelazadas, ambos sabían, esa tierra, árida y marcada por el dolor, ya no los definía. Lo que los unía ahora era más fuerte que el pasado. Era la promesa de un futuro juntos. En los meses que siguieron, Mateo y Ayana se establecieron en un pequeño rancho al norte, lejos de las viejas disputas fronterizas. Era una tierra sencilla, pero lo suficientemente fértil para sembrar, criar animales y comenzar de nuevo. El pueblo vecino, formado por mestizos, antiguos soldados y familias indígenas, los acogió con una curiosidad discreta, pero sin hostilidad. Con el tiempo, Mateo ganó respeto como hombre de palabra y trabajo duro. Ayana, con su conocimiento de hierbas y cuidados, pronto se convirtió en un referente para las mujeres de la comunidad. La vida, aunque modesta, florecía. Cada amanecer traía un nuevo sentido, un propósito renovado. Y en cada pequeño gesto, en la construcción de la cerca, en la cosecha del maíz, en las miradas que se cruzaban en la mesa, había la certeza de que habían encontrado algo que el pasado no pudo destruir, un hogar. El nacimiento del hijo fue un hito que selló esa nueva vida. En una noche tranquila, bajo el brillo de una luna llena, Ayana dio a luz a un niño fuerte, de ojos oscuros y piel morena. Mateo, emocionado hasta lo más profundo del alma, sostuvo al pequeño en sus brazos, sintiendo un amor que jamás imaginó posible. No era solo un hijo, era el símbolo de todo lo que habían superado juntos.
Al mirar a Ayana, exhausta y sonriente, Mateo comprendió. Ese día, ese momento, no era solo un renacimiento para el niño. Era un renacimiento para él, para ella, para ambos. La vida les había dado una segunda oportunidad, y esta vez no la desperdiciarían. Años después, cuando los vientos del desierto aún soplaban recuerdos amargos de tiempos de guerra y sangre, los viajeros que cruzaban esas tierras oían hablar de un rancho discreto, donde un hombre blanco y una mujer comanche vivían en armonía, criando hijos fuertes y libres. Decían que allí el color de la piel o el origen no importaban. Lo que valía era el respeto, el trabajo y el amor compartido. Mateo y Ayana, unidos no solo por un pasado de dolor, sino por un presente construido con coraje y ternura, se convirtieron en un ejemplo raro en un mundo aún marcado por divisiones. Y para quienes conocían la historia de cerca, una lección se perpetuaba. Incluso en el suelo más árido, la compasión y el amor verdadero podían florecer, y a veces cambiarlo todo.